Ya, bueno, buen día, profesor. Bueno, en esta ocasión nos ha tocado exponer el tema de aplicación de la ecuación de Mackenzie en la velocidad del sonido en el agua del mar. Los integrantes somos Ricardo Armeño, Ruth Natalie, Altamirano Vegaso, Kevin André, Augusto Castillo, Nicolé, Norberto de Salazar Sebastián y Muñaque Chambioriano. Y en este caso los expositores somos Ricardo, Altamirano y Augusto. Bueno, vamos a iniciar con lo que es la propagación del sonido en el océano. La propagación del sonido en el océano es un medio de propagación de ondas sonoras extremadamente complejo debido a su falta de uniformidad. Se menciona también que con este tipo de modelos se pueden predecir parámetros como la pérdida de propagación, la trayectoria del sonido, el rango de la señal, y entre otros, ¿no? Y bueno, también se dice que estas predicciones ayudan a lo que es el diseño y el funcionamiento del equipo de sonar. Bueno, continuamos con la velocidad del sonido. Acá tenemos una tabla donde se menciona a los autores y también con su rango de temperatura, rango de profundidad en metros, rango de salinidad en partes por millón y también los números en términos de la fórmula, ¿no? Bueno, como se sabe por los estudios, la velocidad del agua es de unos 1500 metros por segundo y la velocidad del aire es de 340 metros por segundo. Y bueno, estos cálculos no son tan sencillos como a simple vista se aparenta. El valor de la velocidad del sonido en el agua de mar no es constante y eso se tiene como explicación que el agua de mar no sería un medio homogéneo. Continuando con el camino de los rayos acústicos, bueno, para visualizar la propagación del sonido en agua, se tiene rayos acústicos que dan a diferentes posiciones de la onda. Bueno, los rayos describen en qué parte del espacio se encuentra el sonido y también la distancia entre los rayos adyacentes muestra las pérdidas de transmisión debido a la expansión del frente de onda. Continúa mi compañera Augusto. Buenas tardes, profesor. Soy Augusto Castillo Nicolé y ahora vamos a ver los factores para la velocidad del sonido. Como podemos observar, tenemos tres factores, en la cual tenemos la temperatura, la salinidad y la densidad. Podemos ver por un ejemplo de la salinidad que tenemos las masas de agua, la salinidad en partes por mil y la temperatura. Tenemos un ejemplo en la Antártica que va en salinidad de 33,80 a 34,76 y con una temperatura que fluctúa de 2 a 6,1. También, por ejemplo, el Pacífico Norte, que tenemos en salinidad 34,02 y 34,74, con una temperatura que va a fluctuar de 9 a 17,5. La densidad vamos a tener lo que es la dependencia de la velocidad del sonido y el coeficiente, donde vamos a tener igual los tres factores, en la cual la temperatura va de 4,6 metros por segundo por grado centígrado y 1,3 metros por segundo por partes por mil. Y en la densidad de 0,016 metros por segundo por metros. El siguiente PPT, por favor. En los perfiles de la velocidad del sonido, bueno, como tenemos, es un factor muy importante durante la generación de los frentes de onda. Este factor, bueno, este perfil va a servir para determinar la velocidad de propagación del sonido en la cota del transductor que emite las ondas, pero también es fundamental conocer el perfil de velocidad del sonido en la columna de agua en la zona que se está sondando. Aquí podemos ver la gráfica de profundidad versus velocidad del sonido. Siguiente PPT, por favor. Vamos a tener ahora la ecuación de Mackenzie, que según Mackenzie la velocidad del sonido va a estar representada por C en metros por segundo en el agua del mar. Va a ser una función de la temperatura T, que está en grados Celsius, la salinidad en S en partes por millar, y la medida como la profundidad bajo la superficie oceánica en D, que va a estar representada en metros. Y tal función ha sido modelada por que C, que va a ser la velocidad del sonido, es igual a 1449,2 más 4,6 T, que es la temperatura, menos 0,055 la temperatura al cuadrado, más 0,00029 temperatura al cubo, más por 1,34 menos 0,01 la temperatura, por la salinidad menos 35, más 0,016 por la profundidad bajo la superficie oceánica en metros. Le doy pase a mi compañero Kevin.
Gracias. Sí, ahora vamos a ver el problema. Suponga que una embarcación pesquera ancla en un punto del mar peruano, ubicado a una profundidad bajo la superficie oceánica de 250 metros, una salinidad de 28 partes por millón y una temperatura de 17 grados centígrados. El capitán advierte que el sonar no detecta banco de peces debido a que la salinidad y la temperatura no son las más adecuadas. Usted y su grupo de tripulantes de la embarcación se les ha pedido que determinen la zona a la que debe dirigirse la embarcación con el fin de que haya mejores condiciones para que el sonar detecte los bancos de peces. ¿Qué dirección recomendarían al capitán si además el barco debe mantenerse a una profundidad de 250 metros? Siguiente PPT, por favor. La solución sería, primero tenemos que hallar las derivadas parciales de la función c con respecto al punto R. En este caso nos dan la temperatura, la salinidad y la densidad, que son 17, 28 y 250. Entonces aplicamos la fórmula, bueno, la ecuación de Mackenzie y bueno, reemplazamos los datos. Entonces hallamos la derivada parcial de c respecto a temperatura en el punto R, que nos da al final 0, no, 3.05143 metros por segundo sobre grados centígrados. Siguiente PPT, por favor. Después hacemos lo mismo, pero con respecto a la salinidad, obteniendo 1.17 metros por segundo sobre partes por millón. Y también la derivada parcial de ese con respecto a la densidad en el punto R nos da 0.016 metros por segundo sobre metros. Siguiente PPT, por favor. Entonces, con esto hallamos la gradiente de la función c en el punto R y obtenemos 3.05143, 1.17, 0.016, que son los valores que obtuvimos antes. Entonces, con esto vamos a poder obtener la derivada direccional máxima de la función c en el punto R, que como dice aquí, se basa en la gradiente y es lo mismo. Entonces, la respuesta sería que la dirección que debe tomar el capitán es de 3.05143, 1.17, 0.016, y así lograremos, bueno, encontrarnos en un punto donde se haya bancos de peces y tengamos mejores condiciones de pesca. Gracias.